Estás en una casa sobre el mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, hoy tenemos a Juan Manuel Vicente Casadeval que se suma a la comunidad de Una Casa sobre el Mar. Juan Manuel es Managing Partner en Juan Manuel Vicente Casadeval EAF, que además Juan Manuel eres originario de San Sebastián, de Donostia, y emprendedor desde hace casi 15 años. Gracias por sumarte a Una Casa sobre el Mar y por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Nada, encantado. Nos decías, estábamos preparando tu guión y nos decías unos hitos que queríamos dar a conocer tuyos, Juan Manuel. El primero, tu mayor hito personal, que luego vamos a profundizar, que esto te decía antes fuera de micro, me interesa mucho, comprar y reformar la casa de tus abuelos en la España vaciada. Luego comentamos claro algo de sí. esto. Eso como hito personal. Luego una fecha que tenga un significado importante para ti, el día que naciste, que es el 28 de junio, y un hecho específico que represente un hito y un punto de inflexión en tu trayectoria profesional. Nos contabas la decisión de dejar esa gran multinacional después de muchos años y convertirte en emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, oye, una de las cosas que decíamos es que una decisión importante de tu trayectoria profesional fue fundar en 2010 la EAF que lleva tu nombre y seguro que más de un oyente está recordando también ese momento en el que abandonó el entorno seguro para crear un proyecto propio, porque aquí hablamos mucho de emprendimiento, ¿no? Cuéntanos cómo resumirías tú, Juan Manuel, esa fase de emprender y qué recuerdas particularmente que te haya marcado. Pues sí, desde luego fue un reto importante, porque dejar el confort de la gran multinacional, ¿no?, en la que había estado trabajando durante bastantes años, y emprender un pequeño proyecto, ¿no?, sin grandes, bueno, no había financiación, digamos que éramos dos socios a pulmón, como se suele decir. Sí. Y encima, en añadido, el asesoramiento financiero en aquella época, en 2010, realmente regulado, acababa de nacer. La figura de las empresas de asesoramiento financiero, especializadas en asesoramiento financiero, pues habían nacido solamente poco antes. De hecho, mi socio pues había sido la primera EAF de España, yo pues una de las primeras también. Y además, en añadido, para hacerlo todavía el reto mayor, pues decidimos ir por el modelo anglosajón de asesoramiento independiente, estrictamente independiente, por el que el cliente debe de pagar una fee, unos honorarios, y ese es el único ingreso del asesor. Digamos que el asesoramiento, no existe te aseguras que no existe ningún conflicto de interés, pero desde un punto de vista de negocio era complicado. Sí. Si ya era complicado pagar, digamos, o el concepto de asesoramiento financiero, además pagar por él, sí, pues era todavía un reto mayor, y más si era un proyecto relativamente modesto, sin grandes recursos, ¿no? Y eso fue en el 2010. Correcto. Estamos en 2024 y todavía exacto, el modelo de asesoramiento independiente con pago explícito está ganando espacio, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Efectivamente, yo creo que se está validando un poco aquella apuesta. Nosotros entendemos, no decimos que no pueda haber un asesoramiento de calidad en otros modelos, pero realmente la alineación de intereses y la eliminación de cualquier potencial conflicto de interés pues se consigue con el asesoramiento independiente, que es además pues en algunos de los países más avanzados de nuestro entorno, ¿no?, como Reino Unido, Holanda, pues es el único modelo. No existe el modelo de las retrocesiones o de ser pagado, ¿no?, con incentivos por parte de los productores de producto o de las entidades financieras que producen esos productos, ¿no? Claro. Y bueno, pues como te puedes imaginar, era un reto importante, y al principio pues fue verdaderamente complicado, ¿no? Requería un ejercicio de formación importante de los potenciales clientes. Yo te iba a preguntar por los principales retos y creo que me has respondido, ¿no? Uno de los principales retos fue explicar un modelo que en ese momento era de difícil digestión por parte del cliente final, ¿no? ¿Lo resumirías así? Correcto, o sea, pagar explícitamente, ¿no?, por asesoramiento. Claro. Es complicado cuando no hay cultura, como es el caso en España, de pagar por
por el asesoramiento financiero. Tampoco hay mucha cultura de pagar por muchos servicios profesionales o se quiere pagar poco. Esto es un mal que yo creo que tenemos a nivel nacional, cuando bueno, los servicios profesionales, el asesoramiento es uno de ellos, es un servicio profesional pues claro, que requiere conocimiento, recursos, etcétera, y por tanto tiene que ser pagado y luego se obtienen muy buenos resultados respecto a no estar asesorado. Sí. Oye, y estábamos leyendo tu trayectoria profesional. Tengo la sensación de que acabas la carrera y te vienes a Madrid. ¿Eso fue casual? Cuéntanos cómo fue esa transición. Sí, no es exactamente así. Yo estudié en Deusto, Económicas y como mencionabas, pues soy nacido en San Sebastián y criado en San Sebastián. Tuve una etapa de unos 5 años antes de venir a Madrid, que se repartió básicamente pues, en banca y en banca privada allí, en el País Vasco, entre Bilbao y San Sebastián. Y luego estuve algo más de 4 años en el International Financial Services Center de Dublín, en la época del famoso Tigre Celta, y bueno, fue una etapa muy interesante. Ahí hice sobre todo equity research, análisis en la parte de renta variable, y bueno, fue una experiencia extraordinaria, y fue entonces, después de los 4 años allí, cuando por temas también personales, etcétera, decidí volverme, y bueno, pues Madrid es obviamente el centro financiero de España, y es normal que terminara en Madrid. Claro, te enganchó más volver a España y Madrid que Dublín, ¿no? Entiendo. Pues a pesar de que creo que la experiencia fue súper enriquecedora. Muy buena, sí, porque además fue una muy buena época para Irlanda, y bueno, es un país entrañable. Creo que hay además bastantes profesionales de nuestro sector que han pasado por allí. No es Londres, pero es un centro financiero muy importante a nivel europeo, y en aquella época pues además fue el despegue, ¿no? El International Financial Services Center, que era un centro financiero creado por las autoridades irlandesas, pues era un lugar bastante atractivo para trabajar, con empresas tanto multinacionales como pequeñas empresas operando, y fue una etapa muy buena, tanto en lo profesional como en lo personal. Seguro, todas esas cosas nutren muchísimo, ¿no? Personalmente también. Oye, y en 2017, Juan Manuel, nacen otros 2 proyectos, ¿no? Que es Fondos Directos, en la cual eres el director, y Smart Bolsa. ¿Nos puedes contar cómo se combinan los 3 y tu rol en cada uno de ellos para entenderlos? Correcto, sí. Fondos Directos es... luego comentaremos, pero bueno, mi perfil es bastante técnico y más que del asesoramiento, es más, el background, digamos, es más técnico. Yo en la industria vi una necesidad de mejorar la eficiencia de las operaciones, etcétera, que venía mucha regulación y que tenía mucho sentido el outsourcing o el subcontratación de determinadas cosas. Y de mi experiencia profesional pues entendí que había una oportunidad también para lo que es un negocio B2B a otras entidades financieras en las áreas de operaciones, de análisis, de ayudarles con la regulación, etcétera. Y ese fue el origen del nacimiento de Fondos Directos Sistemas de Información, que lidero junto con otros 3 colegas. Y bueno, básicamente ahí trabajamos con fintechs de diferentes tipos, que el denominador común es aumentar la eficiencia y la calidad de sus actividades, por resumirlo. Netamente de análisis, ¿no? Correcto, análisis y también temas de tecnología, de soluciones, ayudarles en la parte regulatoria, que también es, hay muchísima regulación. Creo que tenemos un problema en Europa con la hiperregulación. ¿Cómo no? Creo que cada vez es más, hay más voces en ese sentido y no podemos estar más de acuerdo. Y el sector financiero está ultra regulado, también hiperregulado, y las entidades financieras, la verdad es que tienen un reto constante en los últimos años para mantenerse al día con la regulación. Y la regulación luego, la hiperregulación significa poner recursos y tiene sentido en muchos casos la subcontratación, y a través de las fintechs con las que trabajamos en Fondos Directos pues ayudamos a muchas de estas entidades. Muy bien. Eso por la parte de Fondos Directos. Correcto.
¿Smart Bolsa es otra? Smart Bolsa realmente no es una empresa como tal, de hecho es un proyecto de fondos directos, sistemas de información, junto con algún otro profesional, parte realmente del convencimiento de tanto analizar fondos de inversión, que lo comentaremos, ¿no? Todavía desarrollar metodologías, escribir un montón de papers, de research, eso he hecho en mi vida durante muchos años en el mundo de la multinacional, y llegar al convencimiento de que invertir en bolsa a nivel global en el largo plazo es la inversión más segura, y que hacerlo, digamos, de manera extraordinariamente diversificada, indiciándose a índices como el MSCI World, intentando, pues bueno, pelearte un poquito, digamos, con el índice, ¿no? Y tratar de aportar un poquito de valor, cosa que es muy difícil, pues tenía mucho sentido. Y es más bien una iniciativa de formación y de educación financiera, más que de asesoramiento. Y bueno, es verdad que luego eso se traduce en dos vehículos, un plan de pensiones y un fondo de inversión, que asesoramos respectivamente con Caser Pensiones en la parte de pensiones y con Creant Asset Management, el antiguo GES Alcalá, que es una gestora de una banca privada. Digamos, ahí se traduce parte, ¿no? La idea del proyecto de Smart Bolsa, a partir de, sobre todo de ahora, pues hay una iniciativa de generar bastante contenido, y contenido que entendemos que va a ser pues interesante para los inversores, sobre todo privados, ¿no? Sí. Y que necesitan, creo que este país necesita educación financiera, formación financiera, entender qué es el riesgo, entender qué es la diversificación, y aunque hay muchas iniciativas, pues Smart Bolsa quiere poner su granito de arena en ese sentido. Y luego, por cerrar un poco el círculo, está la EAF, que es el vehículo a través de donde canalizas toda la actividad de asesoramiento. Eso es, ¿no? Lo que no es research puro, son los servicios como los de fondos directos, ¿no? Para entidades, pues se canaliza a través de la EAF. Claro. Comentarte que, de hecho, cuando lanzamos la EAF con un socio con el que lancé, que tenía otra EAF, bueno, hicimos al final un grupo de EAFs. ¿Sí? Y la idea era precisamente tener EAFs persona física, que la CNMV sigue manteniendo, pero no que tuvieran pocos recursos, sino que tuvieran los recursos centralizados en una entidad que les proporciona a todas estas EAFs pues, recursos equivalentes a los que puede haber una banca privada en cuanto a análisis, en cuanto a software, etcétera. Y seguimos con ese modelo. Realmente en fondos directos también es donde mantenemos los recursos de análisis, las aplicaciones, etcétera, pues para dar las suscripciones a analistas de macro, de analistas de mercados, es decir, que está bien dotado para asegurarnos que se proporciona un servicio de asesoramiento de alta calidad. De hecho, es súper complementario todo lo que, o sea, todas las actividades, tanto de fondos directos, Smart Bolsa y a través de la EAFI, tienes un modelo muy complementario. Enhorabuena, ¿no? Correcto, costó mucho los primeros 5 o 6 años, por diferentes motivos también, que bueno, no son al caso, pero efectivamente estoy muy satisfecho. Yo creo que a partir de 2015, 16, pues al final, o sea, hay que sufrir a veces, ¿no? Sí. Y hubo que sufrir 5 o 6 años, pero bueno, a partir de esos 5 o 6 años, pues como bien dices, creo que hemos montado pues una estructura que tiene sentido, que funciona y que aporta valor al sector. Quizás si tuviésemos que identificar una ventaja competitiva o decir, oye, ¿por qué Smart Bolsa antes que otros productos? Porque sabemos además la calidad de todo lo que hacen ustedes directamente a nivel de análisis y a nivel de servicio. ¿Cómo podríamos decirlo para ese inversor que nos pueda estar escuchando? Yo creo que sigue habiendo mucha inversión en renta variable ineficiente. Hay todavía mucha inversión en directo, en acciones, sigue habiendo mucha inversión no vehiculizada, donde lo normal es encontrarse pues acciones sueltas, apuestas, trading, y esto creo que está más que demostrado que en el medio y largo plazo pues no aporta valor. Lo normal es que la mayor parte de aquellos inversores que deciden pues hacer trading de acciones y tener 2 o 3 o 4 acciones sueltas por ahí porque piensan, no sé, Nvidia ahora porque va a multiplicar por no sé cuántas veces su valor, en el medio y largo plazo pues no funciona, se obtienen resultados en promedio pues muy inferiores a los que se podría obtener con un asesoramiento profesional. Y luego en la parte de vehiculizada, pues bueno, hay de todo. Yo creo que hay una tendencia de mejora, cada vez hay más opciones, cada vez de mejor calidad, ¿no?
pero es verdad que también hay bastante inversión ineficiente a través de vehículos con comisiones de gestión claramente elevadas y donde pues no está clara la aportación de valor, ¿no? Respecto, por ejemplo, pues a la gestión indexada o gestiones que apuestan por una gestión activa de verdad, como pueda ser Lombia, o comisiones de gestión pues reducidas que redunden en una mayor rentabilidad al final para el cliente, ¿no? Ceteris paribus, como se suele decir. Claro. Y bueno, es un poco, creo que no somos los únicos, hay más iniciativas en ese sentido, pero bueno, van por la misma línea, es educación de invertir de manera global. Hoy en día no tiene sentido tener acciones de Telefónica, todavía veo mucha gente que sí, Telefónica, que sí, Repsol, pues bueno, se pueden tener, pero creo que tiene todo el sentido invertir en todas las empresas del mundo, si se puede, de manera global y totalmente diversificada y a un coste pues razonable que permita pues capturar la mayor parte de la rentabilidad que ofrece esa inversión global y diversificada que creo que está más que justificada históricamente los resultados, y luego no solamente son los resultados de los últimos 50 años, como suelo decir yo, o 100 años, dependiendo de los índices, sino que es que además hay una razón por detrás de por qué se obtienen esas rentabilidades, buenas razones. Hay una cosa muy real, ¿no? Que son los beneficios de las empresas y el crecimiento de los beneficios de las empresas en el largo plazo. Y bueno, básicamente creo que somos una iniciativa más, hay más, en ese sentido, y nuestra aportación de valor pues es esa. Y si me puedo permitir también sumar algo, porque te conozco desde hace tiempo, también es tu perfil técnico, ¿no? Muchas veces, bueno, nos has explicado que llevas, a pesar de que fundaste una EAF que es de asesoramiento, en realidad tu perfil siempre ha estado muy ligado a la parte técnica de análisis, ¿no? Que en este entorno es muy importante tener una persona que al mercado lo haya vivido desde dentro, ¿no? Entonces, Smart Bolsa puede proponer eso también. Correcto, ahí está recogido buena parte del análisis que se realiza. Sí, correcto. Yo, de hecho, en el proyecto de apps, eran varias apps cuando lanzamos todo ese proyecto en 2010-2011, yo era el perfil más técnico, digamos, estaba encargado pues de montar un poco todo lo que era el análisis de producto, la selección de producto, la construcción de carteras, y efectivamente pues he hecho mucho number crunching, como dicen los anglosajones, muchos números, muchas metodologías, y bueno, al final después de todo ese trabajo econométrico y de backtesting, etcétera, que se realiza, uno se da cuenta que bueno, la gestión activa creo que debe seguir existiendo, es muy importante, pero es muy difícil. Uno lo que encuentra es que es muy difícil pues encontrar vehículos que consistentemente puedan batir a los índices, ¿no? Y esto creo que no hay que olvidarlo, aunque uno siga, digamos, apostando en cierta medida, al menos parcialmente, como hacemos nosotros, por la gestión activa. Sí. Oye, Juan Manuel, y lo decíamos ahora, has tenido siempre ese perfil técnico y además has hecho mucho análisis de fondos de inversión, ¿no? Estamos ante un entorno de tipos de interés que parece que definitivamente ha cambiado con respecto a los últimos 2 años. Vamos en tendencia bajista, ¿no? Y además ante un crecimiento económico que parece seguir siendo muy resiliente y normalizado. En este entorno, ¿dónde estás encontrando las mayores oportunidades para tus clientes y al mismo tiempo, qué segmentos pueden quedarse un poco rezagados ante este nuevo, vamos a llamarlo, ciclo, ¿no? Antes una matización de responder, si nos importa, Francisco, a tu pregunta. Bueno, no hay un consenso en lo que tú comentas de bajada de tipos, de resiliencia económica, etcétera. Bueno, es lo que estamos viendo hasta ahora, pero sí que hay una inquietud. Vimos un conato a primeros de agosto, ¿no? Hay una inquietud de si, bueno, esta desaceleración económica, que está claro que también, a pesar de que hay resiliencia, no parece que estemos en recesión o que hayamos entrado en una recesión, pero bueno, sí que hay una desaceleración de la actividad económica en bastantes economías, sobre todo la americana es la que más preocupa, y creo que la gran pregunta es esa, si realmente vamos hacia el soft landing y vamos a tocar fondo y recuperar, o finalmente esa desaceleración pudiera terminar en una recesión y bueno, pudiera tener efecto obviamente en los beneficios empresariales y por tanto en las principales clases de activo. Yo estoy contigo, o sea, yo afirmaría lo que tú dices, pero bueno, no le doy tampoco una probabilidad del 100%, ¿vale? Creo que
que es lo más probable por varios motivos. Estamos viendo bajadas de tipos no solo en Estados Unidos y en Europa, sino a nivel global. Tenemos uno de los consultores macro, pues nos dan estadísticas muy interesantes, y una es que la mayor parte, más del 50% de los bancos centrales en el mundo están bajando tipos, y algunos ya lo llevan bajando desde hace más tiempo que en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y los indicadores adelantados de actividad parece que están haciendo, a nivel global, estamos hablando industrial, parece que están haciendo suelo, o sea que refrendarían esa tesis, ¿no? De que estamos ante un potencial cambio de ciclo, que hemos estado ahí en unos trimestres con cierta desaceleración y complicados, pero que no parece que, parece que vamos a remontar. Sí, sí. Yo creo que tenemos que ver más datos en los próximos meses para confirmar esa tesis, pero digamos que si se confirmara esa tesis, que es nuestra tesis central, ¿dónde encontramos oportunidades? Pues creo que, de nuevo, a medio plazo, porque las valoraciones, desgraciadamente, tienen poca valor predictivo, en este análisis que dices que hago, efectivamente, es una de las cosas que se constatan es que las valoraciones no tienen valor predictivo a corto plazo en absoluto, pero a medio y largo plazo, las cosas que están muy infravaloradas, en términos relativos respecto a su propia historia y respecto a otros mercados bursátiles, digamos que sí que hay cierto valor predictivo a medio plazo. Luego habrá que tener en cuenta otras consideraciones. A lo mejor pues está extraordinariamente infravalorado un mercado respecto a su propia historia y respecto a otros mercados, pues por buenas razones, ¿no? Pero bueno, hay que ver caso por caso. Pero en términos generales, pues ¿dónde vemos las oportunidades? Pues en pequeñas compañías, que también se han quedado bastante rezagadas en algunos segmentos. Sí. Y luego, la gran pregunta es en Europa, ¿no? Que siempre tendemos a estar infraponderados, la verdad, porque no nos gusta mucho lo que vemos en Europa en términos generales. Pero bueno, en Europa yo creo que pueden precisamente tirar, además de las small caps, algunos de los mercados que se han quedado más rezagados en la última década, como puedan ser precisamente el mercado español, el mercado italiano y el mercado británico. Sí. ¿Vale? O sea que te sería bastante preciso en dónde vemos oportunidad y dónde hemos empezado a sobreponderar desde hace, en algún caso, algunos meses, en otros más recientemente, respecto al MSCI World, pues donde hemos empezado a sobreponderar un poquito las carteras, ¿no? Sí. Y luego fuera de las small caps, tanto en Estados Unidos como en Europa, y estos mercados que te he comentado en Europa, es la gran cuestión de los emergentes, que la verdad es que nos cuesta muchísimo llegar a una conclusión definitiva, porque en los emergentes, estamos viendo, sabemos que se han quedado por detrás, eso es un hecho, sobre todo porque algunos mercados, como el chino en particular, se ha quedado muy por detrás en la última década de nuevo, ¿no? Y claro, vistas a los próximos 3-5 años, o la próxima década, uno podría pensar que los emergentes pueden ser una buena oportunidad. Nosotros, en el tema de China, vemos hay problemas estructurales y no lo tenemos tan claro. Y luego fuera de China, pues hay mercados que estamos mirando, pero tampoco hemos llegado a una conclusión clara. Y probablemente lo que vamos a hacer es delegar la gestión en emergentes, que yo creo que hay que estar, probablemente pues precisamente hablando en gestión activa, algún gestor que busque compañías en esos mercados que tengan unas características determinadas y que las rentabilidades proyectadas para los próximos 3-5 años pues sean potencialmente interesantes y mejores que las del Standard & Poor's 500, que como todos sabemos, bajo prácticamente cualquier métrica está en una situación delicada. Nosotros en los Smart Bolsa hemos tenido el 50-60% en Standard & Poor's 500, en ETFs de Standard & Poor's 500, ha sido siempre el core de la cartera, y lo hemos venido reduciendo claramente en los últimos meses. De momento lo hemos pagado en performance porque siguen disparados, ¿no? Están prácticamente 20% year to date. Sí. Hay pocos índices que estén ahí, pero creemos que a medio o largo plazo tiene mucho sentido. Para que los oyentes hagan idea, sobre todo cuando se mira a largo plazo, que es como hay que mirar la bolsa, hay que mirar, nuestra rentabilidad proyectada para los próximos 5 años, que es el periodo oficial recomendado de la inversión en los fondos de renta variable, por ejemplo. Legalmente ese es el periodo, ¿no? Recomendado es 5 años y nosotros decimos que mejor incluso 10 para asegurarte que vas a tener buenas rentabilidades. Pero más mejor, sí. Y lo que estamos viendo es métricas
Pues hay muchos modelos de Standard & Poor's 500 para predecir la rentabilidad en los próximos 5 o 10 años. Pero, por ejemplo, uno de los modelos que utilizamos, de una de las consultoras que utilizamos, que tiene muy buen track record, estamos hablando siempre de predecir 10 años. Nunca, cuando trates de predecir un año o dos, va a ser muy complicado, seguro que vas a fallar. Pero a 10 años, pues bueno, proyectar rentabilidades es un ejercicio que se puede hacer y que da buenos resultados. Y el Standard & Poor's 500 tiene mala pinta para darle algún dato. A 5 años siguen saliendo rentabilidades anualizadas negativas a día de hoy. Fíjate. Desde luego reales seguro, y nominales pues ahí hay. Y a 10 años pues rentabilidades extraordinariamente modestas. Incluso aunque se equivocaran los modelos, ¿vale? Y no fueran, por ejemplo, a 10 años me parece que el último dato es 2% de rentabilidad anualizada. Incluso aunque se equivocara el modelo, pues son modelos que tampoco se suelen equivocar por mucho, o sea, la historia. Exacto. Y el backtesting. Entonces, bueno, digamos que es un 3, un 4, ¿vale? Que el modelo fue demasiado pesimista, pero hombre, un 3, un 4, pues no es una rentabilidad muy elevada para la renta variable y sobre todo para el que está acostumbrado a tener rentabilidades en el Standard & Poor's anualizadas del 10%, que claro, es lo que ha venido dando, o sea, 8, 9, 10, 11, esa es la rentabilidad anualizada de las últimas 2 décadas del Standard & Poor's 500, ¿no? Sí. Incluso si nos vamos atrás, pues parecida también. Sí. Muy interesantísimo, porque al final el Standard & Poor's 500 tiene menos componente tecnológico, entonces entiendo que hay algo más de interés, puede ser en Nasdaq o en el Russell o hablando de pequeñas compañías o en el MSCI de pequeñas compañías europeas. ¿Estás de acuerdo con eso? Que hay un trasvase de interés hacia tecnología más que... Yo creo que lo va a haber, ese trasvase. Yo creo que ya estamos empezando a ver signos, signos y datos en ese sentido. Y efectivamente la renta variable son ciclos. Sí. Esto se puede ver. Hay ciclos donde pues un activo funciona muy bien durante 3, 5, hasta incluso 7, 8 años y luego deja de funcionar. Nosotros pensamos que la tecnología norteamericana está en el pico y en un periodo de agotamiento claro y rentabilidades proyectadas poco claras y poco interesantes. Por tanto, pensamos que va a haber ese trasvase y es ese trasvase, si efectivamente se produce, es el que va a hacer que las rentabilidades anualizadas que podamos obtener, a lo mejor en small caps americanas o small caps europeas o en algunos mercados periféricos o en algún emergente, claro. Pues vayan a ser superiores en los próximos años a los del Standard & Poor's 500, que efectivamente es un índice que tiene un peso en tecnológicas muy, muy alto y que explica mucho de la rentabilidad anualizada que se ha obtenido especialmente en los últimos 5 años. Bueno, Juan Manuel, ahora estamos entrando a la sección Un Faro sobre el Mar, que como sabes es una sección que lo que pretendemos es aportar nuestro granito de arena a la educación financiera que antes hablabas al principio, ¿no? A ti te hemos pedido explicar un concepto que durante los últimos años se ha desarrollado y ha calado mucho sobre el inversor particular también. Entonces, te pediríamos explicar qué es un fondo de capital privado. Un fondo de capital privado es un fondo que invierte en compañías no cotizadas, en acciones de compañías no cotizadas, que no cotizan en bolsa. Por eso se llama capital privado respecto a capital público, que serían los mercados públicos de renta variable donde se cotiza todos los días. Al final hay muchas clasificaciones, pero yo haría 2, private equity y venture capital o mercados privados, o renta variable privada, capital privado y capital riesgo. El primero invierte más en compañías más grandes, normalmente más consolidadas. De hecho, el tamaño de alguna de estas compañías puede ser tan grande como el de fondos como el vuestro, que invierte sobre todo en el segmento de medianas, de pequeñas compañías que están cotizadas. Y lo que buscan es, durante unos años, mejorar su gestión, aportarles capital si lo necesitan para proyectos y luego venderlas. O sea, es una inversión temporal, aunque de largo plazo. ¿De acuerdo? Ahora comentaremos muy rápido. Y el venture capital invierte en empresas también de capital privado, pero más pequeñas, en una fase más inicial, prometedoras en principio, y se ayuda a su crecimiento y despegue por parte de los gestores de los fondos de capital privado. En inglés sería pues private equity y venture capital, respectivamente. Y sí que me gustaría comentar una cosa. El plazo de inversión de estas inversiones suele ser de 10 años
y a veces se puede extender hasta los 12. Y lo que tiene de llamativo respecto a invertir en cualquier fondo de bolsa, que compro un fondo de bolsa y lo tengo liquidado en 2 o 3 días en cuenta y la venta igual, es que aquí es una inversión no líquida que no puedes recuperar hasta dentro de esos 10 años y con la particularidad de que no aportas todo en el momento inicial. Vas aportando esto que llaman capital calls o llamadas de capital poco a poco, normalmente durante los 3 primeros años de la inversión. Y luego vas recibiendo los resultados a partir normalmente del año 7, cuando van vendiendo esas empresas que han comprado durante los 3 primeros años. Y por tanto, digamos, desde el año 7 hasta el año 10, vendrían las distribuciones de capital, de ese dinero que se ha invertido. Y me gustaría hacer una aportación crítica, que creo que es importante tanto para los inversores privados como para nuestros colegas profesionales, que son las rentabilidades. Es decir, la inversión cotizada, invertir cualquier fondo regulado europeo UCITS, ¿no?, que invierte en mercados cotizados, pues sabemos que es liquidez diaria. Aquí estamos hablando de una inversión que no vas a recuperar el dinero pues hasta el año 7, 8, hasta el año 10, incluso a veces puede extenderse hasta 12 años. Y lo importante es entender que, bueno, una de las cosas que suele vender el fondo de Private Equity es mayores rentabilidades que pagarían esa iliquidez. Esto es lo que se llama la prima de iliquidez. Y se viene publicando mucho, es un poco el estándar en la industria, publicar como para mostrar la rentabilidad de estos vehículos, de estos fondos de Private Equity, de capital privado, lo que llamamos el TIR o el IRR en inglés. Esta es una de las métricas más utilizadas, también múltiplos. Pero la tasa interna de retorno, y esto es muy técnico, tampoco seguramente habrá matemáticos entre los oyentes y no les será complicado, pero bueno, la tasa interna de retorno no es la rentabilidad anualizada que vemos del Standard & Poor's 500 o del MSCI World o de cualquier fondo de inversión activa que tiene una rentabilidad acumulada y luego eso se puede anualizar. Y se publican, es un tema que un poco me preocupa, se están publicando pues primas de rentabilidad del 5% o más. Es habitual hablar de tires del 15%. Y en la práctica, si uno hace sus matemáticas bien y tiene en cuenta el tema de las llamadas de capital, que hay que esperar con el dinero, y ese dinero normalmente, si quieres asegurarte que vas a atender la llamada de capital, pues lo tendrás que invertir en algo de conservador, un monetario que te asegure, y las distribuciones, pues bueno, los cálculos no tienen en cuenta, digamos en el TIR, no tienen en cuenta el factor tiempo, ni asignan unas rentabilidades adecuadas a esos flujos de capital. Si se hace bien las matemáticas, me temo que las rentabilidades, y es como se debería hacer también, porque si estamos comparando con mercados públicos, ¿no?, estamos tomando una decisión de invertir en un fondo de bolsa cotizada, ¿no?, un fondo de inversión que invierte en empresas cotizadas, y un fondo de capital privado, pues hay que tener en cuenta la rentabilidad real que uno va a obtener. Y, a ver, hay diferentes metodologías, pero lo que estamos viendo consistentemente, si se hacen bien las matemáticas, es que la rentabilidad en promedio, cuidado, es como los fondos de gestión activa, hay algunos que pueden tener unos resultados muy superiores a la media y otros muy inferiores, pero en promedio, que es lo que importa, ¿no?, en promedio, pues las rentabilidades desde luego no son para nada ese 15%, son muchísimo más modestas, y lo que se ve es que están en línea con los mercados públicos, cosa que por otro lado realmente tiene sentido. Yo tengo experiencia de haber trabajado para, en o para empresas en el mismo sector cotizadas en bolsa y no cotizadas. Y creo que probablemente habrá muchos oyentes profesionales que también les ocurre esto. Cada vez hay más empresas que son dueñas de un private equity. Y yo les pregunto si ellos ven realmente diferencias en la gestión, que es una de las cosas que se suele decir, ¿no? Y yo, pues particularmente no veo diferencias en la gestión. Hay muchas maneras de también medir eso, es un tema cualitativo. Pero bueno, al final yo creo que una empresa cotizada se gestiona de manera similar a una empresa no cotizada. Están los mismos objetivos, los mismos métodos de gestión, los mismos intereses, etcétera, las mismas maneras de hacer las cosas. Entonces, claro, y luego las comisiones de gestión de los productos de capital privado son bastante más elevadas. Entonces, en términos netos, pues tiene sentido al final del día que los números que si se hacen bien, pues coinciden que al final no va a ser muy diferente probablemente en promedio la rentabilidad que vas a obtener en el private equity que en bolsa cotizada bien hecha, con comisiones bajas. Por eso nosotros somos muy defensores de la inversión global cotizada, porque vemos que los resultados
pues son paralelos y no tiene sentido tener una prima de liquidez. Dicho esto, el private equity tiene otras ventajas, tiene cosas buenas, ¿no? Como es, financiar empresas pequeñas en crecimiento, o sea, los resultados pues son buenos también si uno tiene la capacidad de tener liquidez, ¿no? De poder mantener esa liquidez, de poder invertir algo y no recuperarlo hasta dentro de 10 años, pues las rentabilidades en promedio son buenas, ¿no? Pueden ser del 7-8% en línea con los mercados públicos y tienen también la ventaja, si acaso, de que es un problema de formación financiera, que las bolsas cotizadas, como sabemos, son muy volátiles en el corto plazo, se mueven mucho y aquí, digamos, no ves el dolor. Claro. Se valoran las empresas, no hay una valoración en bolsa, se calcula un valor liquidativo pues, mensual, trimestralmente, de las empresas en cartera y, digamos que uno no sufre porque no está viendo mover. Y, eso también pues puede, psicológicamente, digamos, también es un efecto positivo y te permite también mantener la inversión, no hacer tonterías de comprar y vender si ves que los mercados caen o suben mucho y, ese tema también es positivo. La liquidez en ese sentido es positiva. Pero dicho esto, no se debería de vender el private equity porque tenga una gran prima de rentabilidad sobre los mercados públicos, porque no es el caso. Bueno, fantástico. Creo que nos dejas una explicación súper completa, Juan Manuel. Yo he tomado notas aquí, que además he estudiado el capital riesgo, igual tomo notas, siempre aprendo mucho. Oye, pasándome un poco al plano más personal y humano, ¿no? de Juan Manuel. Ahora sí, cuéntanos sobre esa reforma que ha significado un hito muy importante para ti en tu vida. ¿Dónde? ¿Cómo la hiciste? ¿Qué representó para ti? Bueno, es a través por el lado de mi padre, pues había una casa familiar de estas de pueblo, de piedra, de 100 años, que requería una reforma importante, como le ocurre a muchas casas de la España vaciada, en pueblos muy pequeñitos. Y era un poco de reto en aquel momento, porque esto lo hice ya hace bastantes años. Sí. Me lancé, tenía dudas, pero me lancé. La tuve además que comprar, porque por temas de herencias, digamos, la tuve que comprar y la tuve que reformar, ¿no? Y este tipo de casas, pues tan de 100 años, si quieres mantener su sabor y su estructura, etcétera, pues son reformas complicadas, no es reformar un piso, ¿no? Y pero al final, a pesar del dolor que se sufre durante las reformas, pues el resultado ha sido muy satisfactorio y paso mucho tiempo allí cuando puedo. Sí. Y la verdad es que ese tipo de casas, con sus patios, con su aire acondicionado incorporado, sin necesidad de tener aire acondicionado, ¿no? Sus muros de piedra, etcétera, sí. pues es un lugar muy agradable para pasar el tiempo y parte del verano. Y una duda que tengo, ¿dónde? Perdón, sí, esto está en las Arribes del Duero, que pues como pasa mucho en la España vaciada, que es la verdad hay muchas zonas de la España vaciada que son sitios verdaderamente maravillosos, ¿no? Esto es que no es muchas cosas, es parque nacional, es reserva de la biosfera de UNESCO y es muy poco conocido porque está muy mal comunicado, sobre todo. Está lo que llaman en la raya, es decir, está en el oeste de la provincia de Salamanca y el oeste de la provincia de Zamora, pegando a Portugal, hace frontera al río Duero. Vale. Y tiene un clima mediterráneo, lo más cercano al valle, esto es poco conocido, y hay todo tipo de cultivos, de olivos, de viñas y de almendros, de cerezos. Ser precioso. Es muy bonito, es unos paisajes espectaculares y tiene bastantes cosas que hacer, el incentivo de pasar a Portugal también, sí. Vistas de pájaros, paisajes preciosos y prácticamente vacío por otro lado, pues hay preocupación, ¿no? Porque sabemos que la España vaciada pues es gente en general muy mayor la que vive allí, sí. Que se va lógicamente muriendo y se va despoblando cada vez más y hay bastantes iniciativas afortunadamente surgiendo en estos últimos tiempos y yo soy positivo y tampoco, como digo yo,
pues que haya sitios vacíos está muy bien. Quiero decir que mientras mantengan unos mínimos y una infraestructura mínima, pues, servicios, pues está muy bien que haya sitios tan llenos como Madrid y sitios tan vacíos como las Arribes del Duero y otros muchos sitios en España que son maravillosos. Encontrarás mucha tranquilidad, seguro. O sea, correcto. Allí te duelen los oídos. Exacto. Te duelen los oídos cuando vienes de Madrid. Claro. Te duelen los oídos del silencio. Sí, ¿verdad? Totalmente. Oye, qué bonita historia. Está muy bien. Oye, ¿y escribes de manera habitual en el país, en 5 días que te seguimos? ¿Y te gusta escribir en particular? ¿Es algo, o sea, qué te propones cuando te pones con un papel en blanco? ¿Qué te gusta? No tengo vocación de escritor, ¿vale? Okay. O sea, no soy de escribir todos los días, cosas de estas, pero bueno, sí que digamos, no me cuesta escribir, lo disfruto. Yo diría que el reto es que, precisamente por mi perfil técnico, he venido escribiendo demasiado técnico y bueno, he hecho una especie de cambio, quiero hacer un cambio hacia un poco la manera que se escribe en el mundo anglosajón, que incluso, aunque haya aspectos técnicos en el artículo que escribas o en la nota que escribas, se haga cercano a las personas que no son del sector, ¿no? Sí. Y ese requiere mucho tiempo. En mi experiencia, requiere mucho tiempo escribir para que llegue a todo el mundo y al mismo tiempo pues sea... tenga validez técnica y sea fiable lo que estás escribiendo, ¿no? Y ese es el mayor reto que encuentro, ¿no? Y que estoy trabajando en ello para hacer los artículos cada vez más, que lleguen más al público que no es especialista y que lo puedan entender. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo te describirían tus amigos, esos más cercanos? ¿Qué dirían de Juan Manuel? Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero bueno, digamos, hombre, creo que confiable, que es una persona confiable, que no te va a hacer nunca nada malo, que lo va a hacer igual que si fuera para él mismo, y quizás valiente también, ¿no? De hecho, para lanzar una empresa de asesoramiento financiero independiente en España a pulmón, creo que hay que ser valiente. Y bueno, lo llevas grabado. Sí, yo creo que sí, también piensan, algunos de ellos por lo menos, que tengo valor para hacer este tipo de cosas. Muy bien, justamente hablando de la valentía, si empezaras de nuevo, ¿harías algo diferente? Seguro que sí. Sí. Por eso la experiencia es importante, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia en la gestión, ¿no? Por ejemplo, en vuestro producto, que es un equipo gestor súper experimentado, es porque se cometen errores. Todos cometemos errores, por muy bueno, incluso pues, los que intelectualmente son más agraciados, digamos, también cometen muchísimos errores. Sí. Yo, de hecho, hablo en la gestión de la cámara de los horrores, que es que todo gestor tiene una cámara de los horrores, si ha estado suficientemente tiempo, ¿no? Comete muchos errores. Pues de nuevo, en el lanzamiento de una empresa, estoy seguro, se cometen muchos errores, cometí muchos errores, ¿no? A lo mejor de no pensar las cosas mejor, de ser, a lo mejor, cuando tocaba ser más conservador, de a lo mejor tener en cuenta pues que el modelo de negocio del asesoramiento independiente, que como bien dices ahora está ganando tracción, pero hace 14 años pues era una apuesta muy complicada. Valiente. Exacto, valiente, pero a lo mejor temeraria, yo diría temeraria, ¿no? Y pagas por ello, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay manera de hacer las cosas mejor, seguro, y haría las cosas de otra manera. Sí. Siempre hay... digamos aprendizajes, pero claro, no hubiesen esos aprendizajes si no hubieses tenido la valentía de empezarlo a hacer, ¿no? Correcto. Oye, y ese perfil técnico, Juan Manuel, que tienes, evidentemente te mantienes actualizado, aprendiendo constantemente. ¿A través de qué herramientas te gustan? ¿Cómo lo haces? Uh-huh. Bueno, hoy en día, afortunadamente, yo creo que el mundo de la Internet ha hecho que haya un montón de publicaciones a precios además razonables en los casos que hay que suscribirse. Entonces, bueno, al final leo mucha publicación profesional. También tenemos contratadas 2 consultoras dentro de Fondos Directo, una que se llama Longview Economics, que era el estratega jefe de Cazenove, y montó su consultora, y pues por un precio bastante razonable te da muchísimo análisis macro y de mercados y muchos papers, etcétera. Y luego, por supuesto, también bueno, los medios generales también son
los Financial Times de turno, etcétera, pues también son una buena manera de mantenerse en lo que es el más día a día, ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, las herramientas profesionales, ¿no? Sí, que nos falta. Además del asesoramiento financiero, ¿qué otro oficio te gustaría tener o querrías desarrollar para el futuro? Pues me encantaría, pero no sé si me va a dar tiempo, es para entrar en el sector primario, secundario, que hablando un poco de la España vaciada, creo que se pueden hacer cosas en el sector primario. Precisamente falta gente, ¿no?, con iniciativas, gente, pues estamos hablando de poblaciones envejecidas que obviamente no van a tomar ahora iniciativas, no tienen ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo, y bueno, tiene que ser gente que venga de fuera. Y creo que hay muchas cosas interesantes en el sector primario, incluso también en el sector manufacturero, que estamos diciendo que hay que hacer onshoring, ¿no?, que hay que empezar a traer también cosas a Europa y a Estados Unidos. Pues bueno, también el sector, tengo ciertas ideas ligadas, sector primario con secundario, y bueno, ya veremos si se pueden hacer o no. Si le robas alguna hora al día de las pocas que te quedarán, ¿no? Eso es. Muy bien. Oye, ¿y algún libro, película, experiencia que haya tenido un significado o un impacto significativo en tu vida? Sí, yo te diría más que libros o novelas, o películas que a todos seguro tenemos favoritas y nos han llamado mucho la atención. Te diría más bien el tema de experiencias, yo creo que es lo que cambia. Yo te diría dos. Yo fui de los últimos que hice tema de mi universitaria y decidí ir a una unidad de montaña en los Pirineos, y bueno, fue una experiencia interesante, porque yo hasta aquella época había vivido en casa, muy arropado, tal, y tener esa experiencia pues fue la verdad es que fue positiva. Y luego, por supuesto, la decisión de ir a otro país, ¿no?, como Irlanda, Dublín, en otro idioma, otra cultura, pues también yo creo que te marca, eso es lo que realmente te marca en tu experiencia vital. Fantástico. La última, Juan Manuel, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues sé dónde la construiría, pero afortunadamente no se puede construir. Hay un sitio en España que se llama Cabo de Gata, hablando de parques nacionales y reservas de la biosfera, de lo poquísimo que queda, digamos, en España, en la España continental, en costa que esté, digamos, pues bueno, pues poco protegida y poco construida, etcétera. Y hay un pueblecito dentro de ese Cabo de Gata que se llama la Isleta del Moro, un pueblecito muy pequeñito de pescadores, que yo creo que es como de cuento, ¿eh? Es algo increíble que se haya mantenido algo así en la costa española, y que parece que, bueno, por muchos intereses a veces inmobiliarios que haya en hacer cosas, pues parece que eso está asegurado, que no va a crecer y que va a quedarse intacto. Y bueno, es un sitio pues verdaderamente bucólico, y yo te diría que, hombre, lo que haría a lo mejor es comprarme algo que ya está construido, porque no se puede construir, como digo, afortunadamente. Sí. Oye, muy bien. Oye, Juan Manuel, hemos hecho un repaso buenísimo de tu trayectoria profesional, de tu valentía en el mundo emprendedor, que te ha llevado hasta aquí con éxito, y que seguramente ahora, me contabas antes fuera de micro, que estás poniendo iniciativas y recursos para seguir creciendo. Seguramente que desde aquí te apoyaremos o les apoyaremos. Gracias por compartir este momento con nosotros, y bienvenido de nuevo a Una Casa sobre el Mar, que ya eres parte activa, es tu comunidad, y seguramente iremos haciendo muchas cosas aquí en adelante. Pues muchas gracias a ti, Francisco, y encantado de estar aquí contigo y con esta iniciativa de Una Casa sobre el Mar. Gracias de nuevo. Invitamos a todos los que nos escuchan, también a ti, Juan Manuel, a seguirnos en todos nuestros canales, nuestras redes sociales, y nos seguimos escuchando, y hasta la próxima.